Continuamos en La Explanada y como cada miércoles para finalizar nuestro programa de hoy tenemos al ínclito Daniel Valverde, que viene a hablarnos de un tema interesantísimo como siempre hace. Y hoy además sí que tiene algunos tintes fantasmagóricos como nos gusta a nosotros. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, bueno, encantado digo de estar aquí. Como nos gusta a nosotros, como me gusta a mí, Sí, quería sí, decir, sí. pero bueno, seguro que a muchísima gente también le gusta. Sí, la semana pasada se lanzó el anzuelo de que hablara de un poltergeist también mítico como es el de Enfield, de ese barrio que sucede en un barrio londinense, pero no me he querido ir demasiado lejos, de hecho a unas 2 horas y media en coche, a unos 100 kilómetros, 100 y pico kilómetros, para hoy traer a los espectadores quizás el que fue bautizado o la que fue bautizada como una de las casas más encantadas de Inglaterra. The Most Haunted House in England, que además es un libro de Harry Price, un investigador de lo paranormal, uno de los más prestigiosos y que hoy también va a ser un protagonista clave en esta historia, ¿no? Perdona que te interrumpa y antes de continuar tengo que hacer una pregunta, digamos, de alto valor científico. Sí. Y es, ¿alguna tienda de por aquí cerca que vendía manteles de cocina los ha reconvertido en camisas y lo está vendiendo? Porque es que ayer Mister, no, Sí. esto te lo digo por algo, Sí. tu camisa me parece maravillosa, pero es que ayer Mister vino con una camisa de cuadros, con lo cual yo empiezo a ver que aquí hay una tendencia que me estáis ocultando por otra parte. De momento mantendremos el secreto. Vale, pero que yo soy muy Pero de cuadros acabará también. desvelándose. Yo quiero comprarme una. Claro, claro. Bueno, sí, ahí te la de hay que sobra. localizar esa tienda que está reconvirtiendo manteles en camisas. Sí, ¿Vale? sí. Y ya después de haber abordado este tema de interés nacional, Sí. vamos a continuar con esta casa encantada londinense. Pues sí, ¿Londinense? ¿Británica? Bueno. está está. en Sudbury, está en el condado de Essex, está relativamente en el sureste de Inglaterra, relativamente, como digo, cerca de Londres, a unas 2 horas de coche. Y aquí hallamos lo que se conoce como o se conoció, mejor dicho, porque ya hoy en día no existe. En 1938 un incendio acaba con la rectoría de Borley y hablamos de un edificio que sirvió de casa de rectoría, de casa de vivienda para los párrocos que oficiaban misa en la iglesia de Borley. Era, como ¿Y te vivían digo, todos ahí en comunidad? fíjate, sí, el primer rector, el primer párroco que se instala allí, se instala nada más y nada menos que con 14 hijos a vivir en la rectoría de Borley. Claro, es hay que decir que serían anglicanos. Claro. Podían tener hijos. Sí, sí. Vale. ¿Y qué sucede? Pues que aquí, a partir de que Esto es un manchurrón. los Bull, era el párroco Henry Dawson Ellis Bull, los Bull, como los Chicago Bulls, Sí, sí. pues los Bull se instalan en la rectoría de Borley, ahí la tenemos las fotografías de época, y empieza la historia de todo lo que va a suceder, todo lo extraño, lo macabro, lo Madre imposible mía. que va a suceder entre los muros de la rectoría de Borley y alrededor, en todo el terreno adyacente, porque vamos a ver extraños fenómenos que, como digo, van a llevar ni más ni menos que a Harry Price, enviado por el Daily Mirror en su momento, como uno de los especialistas máximos, una de las máximas autoridades en aquel momento. Hablamos del principio de los años 30, cuando Harry Price visita por fin la casa, y él vive en sus propias carnes todo lo que los anteriores rectores han afirmado que les sucedió, ¿no? Correcto. En Los Chicago Bulls no llegaron como primera familia a esa finca, sino que ya habían pasado por ahí rectores anteriormente. No, los Bulls son los primeros y vale. Fíjate que llegan en 1863, es decir, Vale. ¿Me lo apunto aquí? prácticamente desde el 63 hasta el 27, que el hijo de los Bull, el Harry Bull, que acaba falleciendo en la propiedad, y en 1927 los Bull abandonan esta propiedad. Veremos. Pero si llegaron en el 63. En 1863. Ah, 1800, Sí, vale, claro. vale, cuidado. Posteriormente se instalará un par de párrocos más, pero Pues sí, lo curioso es, para incidir un poco en el tema, es que ya se hablaba o ya se comentaba en aquel entorno que la rectoría tenía una historia un poco siniestra. Había sido edificada sobre las ruinas... Un cementerio indio. Claro, de Stephen King. Vale. Sobre las ruinas de un antiguo monasterio. Ah. Según las fuentes se habla de un monasterio benedictino, otros dicen Como que... los huevos. Sí, otros dicen que cisterciense. Bueno, al final
Resulta... Ay, qué bonito de Sí, Cister. el Cister. Se me había Bueno, al olvidado. final resulta que también existía una vivienda previa que pertenecía a la familia Waldegrave, que era una familia acaudalada, Ajá. que también hay una de las historias que intenta explicar toda la fenomenología que se desata por una tragedia que le sucede a una de las mujeres Waldegrave de la familia, cuando, según dice la leyenda, es asesinada por su marido, la maltrataba y la asesinó y la enterró en el sótano de la mansión, de la casa. Bueno, esta es una de las historias, pero es que hay otra. A ver. Uno de esos monjes benedictinos, vamos Sí. a decir, tiene la desafortunada azar de la vida de enamorarse de una monja Vaya. de un convento cercano, el de Bures, y establecen una relación, pues a todas luces inapropiada, Clandestina, ¿no? Clandestina, inapropiada, y bueno, como Sí, no es podía que ser de la- otra manera, la cosa no acaba bien, ¿no? Los encuentran, digamos, intimando. Ellos tienen que huir en una carroza a medianoche y lo que cuentan es que los atrapan y al monje lo ahorcan y a ella también la ejecutan y la entierran, la lapidan, la emparedan en los propios muros del monasterio. Claro, esta es la historia que se cuenta trágica de una tragedia que pudo dar origen... Ambas historias son trágicas. Ambas historias son trágicas y seguramente Podría ninguna ser. de ellas es verdadera. Pero esto es lo que se contaba para dar un poco de sentido a la cosa. ¿Por qué digo esto? A Porque, ver. ¿qué es lo que los Bull, antes de pasar a hablar de los siguientes, qué es lo que los Bull y todo el séquito de hijos, hay una fotografía en la que podemos ver incluso algunas de las hijas, ¿qué es lo que los Las más Bull bellas, empiezan a Sí. poder experimentar en la casa? Pasos, cuando la casa y estancias estaban vacías, golpes extraños, olores y perfumes Ajá. también muy penetrantes, con olor a incienso, un piano que empezaba a tocar solo, Madre como mía. en unas manos fantasmales, las campanas del servicio de la cocina sonaban solas y sobre todo, aparte de toda esta fenomenología que es menos espectacular, propia de un poltergeist podríamos decir, ¿no? Sí, sí. Ellas lo que ven es a una monja, ¿sí?, paseándose. Aquí vemos donde señala una de las chicas Bull, donde Sí, está ahí se en la- materializó la monja. Una Veo monja aquí. que se materializaba allí, se las quedaba mirando, Madre de mía, repente... pero es como la giraba. película La Monja. Sí, sí, bueno, es algo parecido. Bueno, era una monja, es lo único que Siempre en cualquier... Vemos que la señora- en cualquier, la sí, chica en cualquier señala- historia de terror, una monja... Siempre da O miedo. en un hospital abandonado, en un hospital... Siempre hay una monja, es una aparición espectral recurrente, la de Es la verdad, monja. la monja mon. Y la del monje también. Bueno, pues curiosamente pueden observar a esta monja paseándose Vale. por estas zonas boscosas de los alrededores de la casa y quedándose miraba fijamente con Vale. una cara, decían, de profunda tristeza. Pobre. Fíjate hasta qué punto que también llegaron a observar a un monje, o a lo que ellos parecían que podía también ser una monja, sin cabeza, decapitada, que también se paseaba por los alrededores. Curiosamente, otra visión espectral los acabó de provocar rematar ya. absolutamente terror. Era una carroza que iba gobernada por dos jinetes sin cabeza, a lo Sleepy Hollow. Sí, sí, sí. Esa fue Pero bueno, una lo que visión me absolutamente extraña- aterradora y se dice que esa carroza, hilando un poco, era la carroza que en la que se intentaron escapar aquel famoso monje Claro. y la monja en su aventura clandestina de escarceo amoroso Es prohibido. que las monjas son irresistibles. Lo que me extraña es que aguantasen en esa casa desde el 863 hasta el 900. Pues muy buena puntualización, es algo que también se pregunta mucha gente Claro en el que- caso de es la que yo me lo familia pregunto Bull. siempre, En el cuando caso de veo la algo familia así. Bull. De hecho, luego vamos a ver al final cómo hay como un reverso escéptico Tenebroso. de toda esta Ah. historia. Que vamos a tratar también de exponer porque Vale. hay que ser justos, ¿no? Con Brevemente todo lo también que te sea. adelanto. Claro. Aparte de esta familia, como apuntabas antes, otras pasaron por Sí. la casa. Efectivamente, cuando se marcha esta familia, hay que decir una cosa muy interesante. Harry Bull, que es el hijo del primer párroco, Sí. era, por cierto, primo hermano
de los que luego se instalarán, de los... todo queda en casa. Claro, de los Foister, era primo hermano. Por lo tanto, este señor se dice que estaba encantado con la presencia fantasmal, hasta tal punto, fíjate, ¿no?, todas esas historias románticas, que él se llega a construir como una especie de casa de campo, con vistas a lo que se bautizó como el paseo de las monjas, que era como el paseo, pues como para observar la Santa Compañía monjil, podríamos decir, que por allí se desplazaba. El hombre se sentaba en la ventana y muchas noches podía ver ese paseo de esas monjas espectrales por delante de su ventana. De hecho, hay una fotografía en la que podemos apreciar una de las ventanas de la abadía de Borley, de la rectoría de Borley, perdón, absolutamente tapiada con ladrillos, para que, según se nos dice, no se pudieran ver, nadie pudiera ver desde dentro esa procesión fantasmagórica, ¿no?, esa procesión fantasmal. Bueno, como digo, en el 27 se marchan y entra el hombre, el párroco, digamos, el rector efímero, Eric Guy Smith, que entra también con la mujer, y el pobre hombre, al año se pira de allí. Dice, aquí yo no aguanto más, y digamos que la gota que colma el vaso se produce cuando la mujer no puede salir, se queda encerrada en una habitación que no tenía pestillo, ni llave, y se queda encerrada, no puede salir, y se empezó a hablar de muchas cuestiones, de una sala azul, no una habitación roja como en Hill House o en El Resplandor. Siempre. Sí, y vas a ver por qué. Vas a ver porque para todos los que estén viendo ahora mismo de La maldición de Hill House, que está basada en una novela de Shirley Jackson de 1959, verán que tiene muchos paralelismos, bebe directamente de algunas de las cosas que sucedieron en yo te lo iba a preguntar, la rectoría de Borley. Que tiene un tono parecido. Muy parecido, muy parecido. En algunos de los aspectos claramente se inspiró Shirley Jackson en lo que sucedió en la rectoría de Borley, que ya te digo que fue un caso muy mediático, porque el Daily Mirror le dio mucha cancha al asunto. E incluso luego, aparte de Harry Price, los miembros de la Society for Physical Research de Londres fueron a investigar también por su cuenta qué es lo que sucedía. Pero bueno, este hombre se marcha, no puede soportar más, el vino empieza a convertirse en tinta, empiezan a aparecer sucesos ya muy bizarros, muy extraños. Este hombre no aguanta más y llegan los Foister. Los Foister, como te digo, era, según las malas lenguas, un rector, un párroco que no tenía donde caerse muerto, que pagaba demasiado en su antigua vivienda y decide, ya que era primo hermano de los anteriores, de los Bull, decide instalarse con su familia, con Marianne, que era su esposa. Bueno, pues lo que sucede es que los fenómenos se desatan aún con más beligerancia. Aparecen ya todo tipo de fenómenos ya agresivos. A la propia Marianne la empujan manos invisibles contra las paredes, la tiran de la cama, empiezan a suceder ya fenómenos muy extraños. Vamos, que la casa no quería que la habitara nadie. Eso era el mensaje que nos estaba dando todo el rato. Eso parecía. De hecho, había como una especie de malestar generalizado en la casa, ¿no? Muchas de los fenómenos se centraban o parecían surgir de la famosa sala azul. ¿Qué es lo que sucede? Que antes de marchárselo Smith y los anteriores, el que yo digo que era efímero, ya había dado constancia, ya había hablado de lo que sucedía con el Daily Mirror. Y es el Daily Mirror, antes de que lleguen los siguientes, los que envían a Harry Price a investigar a la rectoría de Borley. Por lo tanto, Harry Price, a partir de que con los Foister y allí, él ya visitaba habitualmente a los Foister y convivió muchas veces con ellos y vivió en sus propias carnes muchos de los fenómenos que allí relataban. El más extraordinario es la aparición de una escritura en las paredes de una habitación donde, al parecer, alguien intentaba comunicarse con escritura directamente, como inscripciones que aparecían en las paredes. Tenemos la fotografía de esas inscripciones y aquí lo vemos, y vemos cómo debajo Marianne, la mujer de Foister, respondía con una letra más legible y en mayúsculas. Como en un WhatsApp arcaico. Sí, exactamente. En esas inscripciones que no se entendían realmente o que costaba mucho, era una escritura muy abigarrada, parecía residir mensajes de ayuda. Por favor, reza
y se dirigían a Marianne, muchas de ellas. Sí. Reza, mantén una oración sosegada, por favor, ayuda. Es decir, parecía que una persona, algún espíritu, alguien necesitaba ayuda en aquel momento y Marianne, por lo que fuera, era quizás más receptiva a las comunicaciones con todo ese mundo liminal y oculto. Harry Price se da cuenta de ello y él llega un momento a atribuir buena parte, este es Harry Price, buena parte de los fenómenos que allí ocurren, sobre todo a la presencia de Marianne, o que Marianne, incluso la figura de Marianne Foerster, amplificaba toda la fenomenología y la volvía aún más virulenta. Harry Price, por cierto, funda en el 1862, casi cuando los primeros párrocos, los Bull, entran a la rectoría, él funda lo que se conoció como el Ghost Club, el Club de los Fantasmas. Es anterior incluso a la Society for Physical Research de Londres, y estaban miembros, curiosamente, destacados e intelectuales como Sir Arthur Conan Doyle y Charles Dickens. Charles Dickens era un gran fan del mundo de los fantasmas, de lo paranormal, y fundan el Ghost Club para investigar de una forma rigurosa, aséptica y científica, alejado del sensacionalismo, todos estos fenómenos. De hecho, Harry Price era un gran prestidigitador, era también un mago, era un señor un poco Houdini, ¿no? Podríamos decir, el Houdini británico. Alguien que era capaz de descubrir los trucos, de hecho había destapado algunos fraudes, como el de la medium Eva Carrier. Él era un señor bastante escéptico, podríamos decir. Bueno, pues este Pero por señor... ir resumiendo, sí. Y abreviando también, al final, ¿qué teorías se barajan para explicar los fenómenos que nos comentas? Al final lo que resulta es que este señor decide, hay una comunicación con uno de los supuestos espíritus mediante la Ouija en una sala, en la que reciben un mensaje de un espíritu diciendo que la rectoría, se iba a quemar y que se iban a descubrir unos huesos. El otro espíritu que se comunicaba con Price y en esas sesiones medio mediúmnicas, medio de Ouija, era una tal Mary Laird, que se descubrió, asociaron luego al cadáver, a los huesos que aparecieron en el sótano, porque efectivamente cuando se quemó la abadía de Borley apareció, de hecho Harry Price excavaron y aparecieron unos huesos de un enterramiento oculto y clandestino. Parece que Mary Laird lo que quería era que se trasladara su cuerpo, eso es lo que se dice, a un cementerio ortodoxo, ¿no? Un cementerio, digamos, como Dios manda. Hay que decir que en realidad los espíritus querían que la gente se marchara de casa porque se iba a quemar la casa, a lo mejor. Bueno, o bien porque sucedió, como siempre, una historia trágica y querían reivindicar, querían que se supiera la historia de lo que allí ocurrió. Fíjate que cuando poco antes de quemarse la rectoría de Borley, que fue en el 38, Harry Price, y ahí es cuando quiero hilarlo con Hill House, decide alquilarla cuando ya no la habitaba nadie. Él está allí un par de años, aquí vemos cuando ya está quemada, un par de años pasa él con un equipo de 48 investigadores reclutados de todas las partes y lugares de Inglaterra y de Europa. Vienen allí a la mansión a estudiar in situ durante un año y pico lo que allí acontece. ¿Y qué sucede? Obtienen muchos registros de fenómenos que luego él escribe un libro que te he dicho, de la casa más encantada de Inglaterra, escribe una trilogía de libros y él refleja como en un diario todo lo que allí, esto es en la actualidad, lo que allí sucedió. ¿En la actualidad se puede visitar? No, ya está, se quemó. Claro, hay otras estructuras, hay otras construcciones, lo que sí queda es la iglesia, la pequeña iglesia de Borley, sí que está allí. Pero lo que te decía, el relato original en el que se basa Hill House, en la novela original de Shirley Jackson, precisamente habla de eso, de un investigador de lo paranormal que alquila el inmueble para, como en Red Rose de Stephen King, llevar a un equipo multidisciplinar a investigar allí. Eso es lo que sucede en la rectoría de Borley. Harry Price lleva a un equipo de 48 miembros a investigar y obtienen resultados increíbles. Claro, ¿cuál es el reverso de todo esto? Pues que se acusó a Harry Price de haber falsificado buena parte de todos estos fenómenos, de haber tergiversado mucho de lo que allí había ocurrido.
y que la familia Bull y sobre todo los Foister estuvieron implicados en alguno de estos, de la creación de alguno de estos fenómenos. De hecho, hay un señor que se llama Louis Mayerling, que escribe en el año 2000 un libro que se llama Nosotros creamos los fantasmas de la abadía de Borley. Era un niño que habitó ya con los Bull, ya estuvo allí, y luego incluso de mayor estuvo con los Foister, y él incluso afirma en el libro, no sabemos si será verdad o es un mero afán de protagonismo, él llega a decir que por orden de Foister, él le ordenaba que se colocara un hábito de collar alto para parecer, y pasearse por los jardines para que pareciera aquella monja y mantener un poco la llama de lo que allí se contaba que ocurría, ¿no? Como un pequeño ruiseñor. Yo quiero romper una lanza a favor, fíjate, de Harry Price. Sé que muchos en programas de misterio actuales consideran a la rectoría de Borley y a lo investigado por Harry Price, incluido la Society for Physical Research de Londres, que nunca se lo tomó en serio, curiosamente. Yo defiendo a Harry Price. Creo que lo que quisieron hacer fue desprestigiarlo, un hombre que fue siempre de forma independiente a investigar, que se relacionó con algunos fraudes, es verdad, pero amigos suyos, como el cráneo de Piltdown, de Charles Dawson, pero él era un hombre muy íntegro. Por lo tanto, yo quiero defender a la labor de Harry Price y recomiendo la lectura de esos libros en los que se nos explica la historia de Borley. Ahí queda esa acérrima defensa de Harry Price. Bien, gracias, bien dicho además, y muy bien contada la historia. Gracias por venir una semana más a la Explanada. Te espero la semana que viene con más historias interesantes. Claro. Nosotros pues ya nos despedimos por hoy. El programa llega a su fin. Mañana volveremos con más Explanada, más cosas curiosas de Alicante y del mundo en general. Así que os espero a todos y a todas mañana a eso de las 7:30. Así que disfrutad de lo que queda de día y mañana volvemos a vernos.